el libro de Job, capítulo 38, versículo 4. El libro de Job, capítulo 38, versículo 4. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. De verdad que el día de hoy hay Gloria al Señor Jesús. Le estaba diciendo que el día de hoy la verdad que no hay tanta concurrencia de hermanos. Parece que como es fin de mes, parece que los hermanos aprovecharon de salir. A gastar los millones, sí, no. Pero la verdad que no es que no sea importante, pero sí habemos poquito, habemos harto, tenemos que alabar el nombre del Señor. Amén. Y la verdad que yo creo que con todo esto, lo que decía mi hermana Camila, como estamos con la batería, ya vieron que están todos los hermanos como medio distraídos, pendientes de otras cosas. Pero yo le voy a pedir que usted se concentre en el culto, de alabar, de bendecir el nombre del Señor que es hemos venido. Amén. Yo sé que a lo mejor es como algo nuevo, pasa eso que nos genera esa nueva como intriga, esa curiosidad. Amén. Nosotros estamos de la misma manera, la verdad, y todavía estamos regulando algunas cosas. Estamos aprendiendo, amén, durante la marcha. Amén, amén. Amén. Santo Dios. Les decía que vamos a la palabra del Señor en el libro de Job, capítulo 38, versículo 4. Amén. Si no ha encontrado, se pone de pie. Amén. Amén. Gloria a Dios para siempre. Te alabamos, Señor. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Gloria a Dios. Lo leemos de nuevo. Dios. Amén. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Amén. Tome su asiento, no, hermano, porque mi hermana Yanira ya oró. Amén. Me gustaron a mí, pero ella se oró. Alabado sea su nombre. Te adoramos, mi amado. El libro de Job es uno de los libros que se considera, si es que no es uno de los libros más antiguos que hay en la Biblia. Es una de las primeras escrituras que conforman este libro, y porque este libro en particular no tiene un tiempo determinado, nadie sabe exactamente en qué época fue, pero sí se dice que posiblemente fue antes de la era mosaica. Amén. Y como le digo, yo creo que la gran mayoría de ustedes conoce lo que es la historia de Job. La gran mayoría sabe que Job fue un hombre el cual Dios lo consideraba, bueno, no lo consideraba, sino que dice la palabra que era íntegro. Amén, amén. Y dice que entre medio de este transcurso el diablo se presentó en el cielo y le dijo el Señor: ¿de dónde viene? De rodear la tierra. ¿Acaso no has considerado a mi siervo Job? Y aquí es donde comienza este debate, en donde el diablo le dice: claro, Él te alaba, Él te bendice, porque tú lo tienes cercado, lo tienes bendecido, porque tú lo tienes prosperado. Déjame que lo toque y vamos a ver si realmente te va a alabar, si te va a bendecir y si realmente va a seguir siendo un hombre íntegro y justo como tú dices que. Y yo estoy parafraseando porque yo sé que la gran mayoría de esto ustedes se lo saben. Amén. Pero dentro de este punto que tiene Job, cuando Job comienza a perder, porque dice que pierde sus ganados, sus propiedades, pierde a sus hijos, y con lo único que se queda es con su esposa y se gana una sarna, se gana la miseria, queda prácticamente en la calle. Y durante este transcurso dice que aparecen 3 amigos de Job, los cuales comienzan a cuestionarlo y comienza, yo se lo estoy resumiendo porque obviamente no vamos a estar leyendo todo el libro, donde comienza un debate teológico, entre los 4, donde están tratando de descifrar el por qué Job pasa esto y tratan de asociarlo al pecado. La gran mayoría de sus amigos lo acusa a Job de la injusticia, y dentro de este mismo Job muchas veces se arrepiente.
Y cuando nosotros leemos estos capítulos en los cuales Job comienza a defenderse, o al menos lo intenta, hay un capítulo en particular que quiero que usted me acompañe a leerlo, en el mismo libro de Job, Job versículo 23, capítulo 23, versículo 1 del 5. En este capítulo en particular, Job desea defenderse no solamente contra sus amigos, sino que él quiere defenderse también frente a Dios. Porque esto lo dice literalmente, y yo se lo voy a leer. Dice así: respondió Job y dijo: hoy también hablaré con amargura, porque es más grande mi llaga que mi gemido. ¿Quién me dirá el saber dónde hallar a Dios? ¿No iría yo hasta su silla? Escuche bien lo que él dice. Expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Fíjese lo que Job está diciendo. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que él me dijera. Cuando nosotros leemos estos versículos, Job quiere ir a defenderse frente a Dios. Quiere ir a presentar sus argumentos, quiere ir a presentar su vida íntegra delante de Dios. Él quiere presentarse frente al Señor y decirle: Señor, ¿por qué yo estoy pasando por esto si yo he hecho esto? Y él dice que tiene su boca llena de argumentos para poder justificarse frente a Dios. Y en ningún momento, y de todo esto, porque nosotros leemos una pregunta, y esa pregunta se la hace Dios a Job. Y de estas preguntas, Dios en ningún momento cuestiona lo que Job dice. Porque Dios sabe que lo que Job está diciendo es verdad. El problema es que Job no entiende su lugar. Porque Job, cuando comienza a pasar esto, él se mira a sí mismo. Y claro, él ha llevado su vida en devoción hacia Dios. Pero se le olvida que el Dios al cual él sirve, él es dueño del oro y de la plata. Él es el dueño del universo. Y dentro de su amargura, de todo este padecer, Job comienza a querer argumentar. Ahora, el problema no es solo que Job quiere exponer este caso frente a él, sino que además se queja. Fíjese que cuando leímos el capítulo 24, que está al ladito del que estábamos leyendo, versículo 12, dice así. Bueno, esto tiene por subtítulo: Job se queja de Dios, de que Dios es indiferente ante la maldad. Ahora, ¿por qué Job hace esta queja a Dios? ¿Por qué Job hace esta queja de que Dios es indiferente hacia el mal? Porque él mira su vida y él se considera una persona íntegra. Y dice, me imagino yo, si yo soy una persona íntegra, ¿por qué me sobrevino tan mal? Y a los perversos, a los malvados, no les pasa nada. Bendito eres, Señor. Por eso Job se queja de que Dios es indiferente frente al que hace lo malo. Fíjense en el versículo 12 lo que dice, del mismo capítulo 24, dice: desde la ciudad gimen los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte, pero Dios no atiende su oración. Después tenemos el versículo 25 del mismo capítulo, dice: y si no, ¿quién me desmentirá ahora? ¿O reducirá a nada mis palabras? Fíjese lo que él está diciendo. Y usted tiene un capítulo completo en el que Job se queja de la indiferencia que Dios tiene hacia la maldad. Y termina en el versículo 25 diciendo: y si no, ¿quién me desmentirá ahora? Díganme ahora, pues, si no es mentira lo que estoy diciendo. ¿Acaso Dios no es indiferente? Claro que sí. Eso es lo que Job está diciendo. Y aquí es donde comienza uno de los tantos capítulos que me gusta mucho, y es el versículo que nosotros leímos, que llega al punto en que Dios le responde a Job. Versículo 1 del capítulo 38 dice así: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. Y aquí viene lo que nosotros leímos. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia.
Ahora, Oh Dios. esta pregunta que Dios le hace en particular a Job no es la única. Si usted sigue leyendo, Dios le hace todas estas preguntas. ¿Dónde estabas tú? ¿Has ido tú acaso a las profundidades? ¿Acaso estabas tú cuando yo puse donde se suponía la tierra, donde se sostiene? Y comienza a hacerle muchas preguntas las cuales nosotros no tenemos ninguna respuesta. Quiero dejar en stand-by un poquito esto. En el libro de Mateo, en el capítulo 20, versículo 20-21, sucede un hecho que no lo voy a leer porque se lo voy a parafrasear y yo sé que más de algunos de ustedes se recordarán. Fíjense que hay dos hermanos, y aprovechando que ya luego viene septiembre y que comiencen las preguntas, a ver si se las saben. Hay dos hermanos en particular que la mamá va donde Jesús y le dice: Señor, pone a mi hijo a uno a la izquierda y el otro a la derecha. Ahora, ¿usted sabe quiénes son esos dos hermanos? Santiago y Juan. ¿Y cómo les puso Jesús? Los hijos del trueno. Así como les puso Jesús. Amén. Los hijos del trueno. Y dentro de esto, como le digo, la mamá va con su hijo y se presenta frente a Jesús y le dice: Señor, pone a uno allá y al otro acá. Ahora, cuando usted también lee el libro de Lucas, en el libro de Lucas, creo que también en el versículo 20, capítulo 20, versículo 14, si no me equivoco, está más o menos por ahí, comienza un debate entre los discípulos y comienzan a discutir entre ellos, a preguntarse: ¿y quién es mayor? ¿Quién es el mayor? Y Jesús les responde que todos los reyes, todos los que son encargados, todos los que tienen como un alto rango, los que llevan una nación, ¿saben lo que terminan haciendo? Terminan señoreándose de la gente. Ahora, ¿por qué Jesús le responde esto? Porque Jesús ve que tienen un problema en donde uno quiere ser más que el otro. Donde este quiere ser más que el otro porque quiere estar por encima. Dios. Dentro del mismo libro de Lucas, y esto sí quiero que me acompañe a leerlo, Sea su nombre. Gloria a Dios. Lucas capítulo 14, versículo 7 dice así: lleva por subtítulo Los convidados a las bodas. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, Yes. para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los Amén. que se sientan contigo a la mesa. Yes. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahora, Bendito Dios. usted se preguntará por qué yo le leo esta parábola que Jesús hace. ¿Por qué yo le leo Santo Dios. sobre la mamá de Santiago y Juan cuando va frente a Jesús a pedirle que les ponga un lugar? ¿Y qué tiene que ver con Job? Uno de los problemas que tenemos nosotros como iglesia, y voy a hablar particularmente de la iglesia, es que cuando nosotros comenzamos a formarnos como hijos de Dios, comenzamos a atribuirnos posiciones y lugares que a veces a nosotros no nos corresponden. Dios. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Yo no estoy hablando de los cargos, porque los cargos son necesarios para poder dirigir la iglesia, porque no podemos todos ser cabeza, Sí, Señor. ni tampoco podemos ser pies, porque si no, literalmente esto andaría a patas para arriba. Bendito Dios. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros, por ejemplo, dejamos a Dios fuera de toda la ecuación y comenzamos a atribuirnos o a hacer cosas cuando
a Dios lo dejamos fuera. Bendito sea su nombre. Nosotros como cristianos, y bien dice como cristiano evangélico, estas dos palabras derivan de algo súper simple. Cristiano viene de Cristo. Y evangélico viene de evangelio, de las buenas nuevas de salvación. Lo que el Cristo, Jesús, el Mesías, vino a predicar aquí a la tierra. ¿Cierto? Nuestro evangelio, nuestro cristianismo se basa en Jesús. Jesús es la base de nuestro cristianismo. Cuando nosotros venimos a la iglesia y sacamos a Jesús de la ecuación, nuestro cristianismo ya no es cristianismo, porque sacó al Cristo. Así es, Señor, amén. ¿Se entiende lo que le digo? Amén. Porque cuando Jesús funda la iglesia dice, bueno, llama a Pedro en este caso, le dice, sobre él edificaré mi iglesia, ¿cierto? Y le llama la roca. Pero cuando nosotros leemos la profecía, dice que la piedra desechada pasó a ser la piedra angular, la última, la cúlmine, la que se ve. Y esa piedra angular se llama Jesús. Ahora, ¿por qué yo le digo todo esto? Bendito sea su nombre. Porque nosotros dentro de la iglesia, y nos pasa como Job, a veces creemos porque llevamos mucho tiempo de experiencia y llevamos cosas, a veces cometemos el error de cuestionar a Dios. O a veces tomamos decisiones que le corresponden a Dios y hacemos acciones que a Dios le corresponden. Y nosotros nos tomamos atribuciones que no deberíamos tomar. Tomamos posición y lugar que no deberíamos tomar, que son solamente lugares que a Dios le corresponden. Bendito Dios. Fíjese que le digo esto de Jesús, porque muchas iglesias hoy se levantan, donde pastores nacen, que ya hay una epidemia donde cada pastor, usted levanta una piedra y hay un pastor que se levanta porque sí, porque no. Ahora, yo me hago una pregunta, ¿por qué se levanta tanto? Yo me he hecho harto esta pregunta, ¿por qué está pasando esto? No es solamente porque estamos llegando a los últimos tiempos, sino porque el hombre tiene la necesidad de estar por encima. Bendito Dios. Porque cuando uno es hermano, ¿qué es lo que tiene que hacer? Obedecer. Someterse. Como al hermano no le gusta, pero no quiere salirse de la iglesia, ¿qué hace? Pero el problema de aquello es que perdí la visión porque sin darme cuenta tomé un lugar que Dios a mí no me dio. Bendito Dios. Tomé una posición a la cual Dios no me llamó. Bendito eres Rey. Santo eres Jesús. Fíjese que a veces en los cultos, y pasa a muchos hermanos, se piensa que porque venimos al culto y no hubo danza, no hubo profecía, que el culto estuvo fome, que los hermanos son secos. Bendito sea, Señor, Cuando- tu nombre. Tenemos que reconocer que hay una decadencia en la iglesia. Y eso es cierto. Amén. Pero que el que nosotros neguemos, el que el Espíritu Santo está aquí con nosotros, es falso. Amén. Si nosotros dijéramos que el Espíritu Santo no está, entonces ¿qué estamos haciendo aquí en el culto? Así es, Señor, así es, Rey. Porque si usted dice que el Espíritu Santo no está, entonces usted está perdiendo su tiempo aquí. Amén. Dios, Señor. Porque a la iglesia no solamente se viene a danzar, a profetizar, porque todas estas cosas pueden ser. Hay hermanos que se han ido porque dicen, no, es que yo tengo muchos dones, que tengo cosas que hacer y aquí no me hallo, es que no me... Hermano, es que no se trata de usted, es que el culto no gira en torno a usted, no gira en torno a cuánto pueda yo cantar, cuánto mejor podamos contar, no gira en cuánto nosotros, cuántos instrumentos más tengamos cada día. Bendito Dios. Bendito eres Dios. Por eso le digo que a veces nosotros nos equivocamos sacando a Jesús de la ecuación, porque cuando nosotros venimos al culto, todo se basa en Él. Él es la base de nuestro evangelio. Amén. Amén. Cuando nosotros llevamos la buena nueva de salvación, ¿a quién presentamos? A Jesús. Amén. Porque Él es la buena nueva. Así es. Cuando nosotros vamos y queremos hablarle a alguien, ¿sobre qué le hablamos? Sobre el amor de Dios. ¿Y cuál es el mayor acto de amor? ¿Cuál es el momento, el instante más importante que ha habido en la historia del cual siempre hablamos? La cruz. La muerte de Jesucristo. Amén. Entonces cuando nosotros venimos al culto, cuando nosotros se ha hecho la Santa Cena, cuando nosotros hacemos los bautismos, que es para poder nacer y morir y volver a nacer, ¿todo esto para qué es?
para poder tener una nueva vida ¿en quién? En Cristo. Pero el tema no es solamente que yo imite a Cristo. El tema es poder ser como Él. Bendito Dios, así es. Porque hay gente que imita tan bien a Jesús. Señor. Hay un pastor que se veía muy bonito, todo muy bien, pero de un momento a otro le salieron una acusación y tenía 25 demandas por abuso sexual a infantiles. Y estaba postulando para ser obispo en un ministerio más o menos grande. Pueden imitar a Jesús, pero el ser como Él es algo que se tiene que ver reflejado a diario en nuestro carácter, Así es. en nuestro diario vivir. Amén, amén. No solamente cuando estamos en la iglesia, es algo que nosotros tenemos que reflejar a diario. Así es. En cómo nos Amén. comportamos, cómo respondemos, cómo reaccionamos. Amén, amén. Cuando venimos al culto, el culto nos gira en torno a nosotros. ¿A cuánta alabanza? Es que hoy que día estuvo fome porque los hermanos no cantaron la alabanza que yo quería. Es que el hermano no predicó lo que yo quería. Es que hermano, Dios a usted no le va a decir lo que usted quiere. Dios le va a decir lo que usted necesita. Amén. Así es, Señor. Amén. Gloria. Porque cuando nosotros venimos al culto, usted no me escucha a mí. Usted se supone que viene a escuchar ¿a quién? A Dios. Amén. Si yo hoy estoy aquí, no es solamente porque yo quiero estar aquí. Yo no estoy aquí porque simplemente la pastora me lo dijo. Es porque Dios ha dispuesto que así sea. Bendito es. Porque si no fuera por Él, ¿de qué serviría que yo estuviera aquí si Él no me respalda? Así es, Señor. Amén. Porque Él es el centro de nuestra adoración. Cuando nosotros venimos a la casa del Señor, entramos por las puertas, dice entrar con acción de gracia, ¿cierto? Con los atrios por alabanza, para adorar y bendecir ¿a quién? Señor, amén. La alabanza no es para ninguno de nosotros. Nosotros, usted, yo, toda nuestra alabanza que nosotros cantamos es para Él. Amén. Señor. Gratitud, Señor. Gracias por tanta misericordia. Cuando nosotros damos el devocional es una reflexión. Amén, amén. Cuando nosotros leemos la Escritura y leemos en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, dice meditar en mi palabra, ¿cierto? Meditar en mi ley, de día y de noche. Meditar, ¿qué meditar? Pensar, reflexionar. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que nosotros hacemos con el devocional? Debería hacernos reflexionar. Claro que a veces está en corto el tiempo, que no nos da ese tiempo a analizar. Pero cuando usted pueda leer su Biblia en su casa, ¿qué es lo que hace uno? Piensa. Amén, amén. Señor. Eso te hace reflexionar y te hace autoanalizarte. Así es. Porque a veces pensamos que el Espíritu de Dios solamente tiene que venir y moverse y danzar y que se mueve y que lloramos. Hermano, ¿cuántas veces pasa eso? Llega a la casa y sigue viviendo la misma vida de siempre. Así es, Señor. Bendito Pero ni Dios. siquiera tuvo un momento para meditar en el mensaje y decir, Señor, perdóname, Bendito Dios. porque lo estoy haciendo mal. Señor, tú hoy día me hablaste. Señor, perdóname porque he hecho las cosas mal. Porque el Espíritu Santo, la función que tiene es convencer al hombre de pecado. Amén. Ya. Y eso no lo digo yo. Lea usted la Escritura. Amén, amén. El que convence de pecado al hombre es el Espíritu Santo. Amén. ¿Y cuál es la función después de que nosotros somos lavados de la sangre del Cordero? Que nosotros seamos guiados a toda verdad y a toda justicia. Siendo siempre imitadores de Él, Amén. siguiendo sus pasos, dejando, Así es, Señor. pisando las mismas huellas que Él trazó. Amén, así es, Señor. Bendito Dios. Cuando venimos aquí a esta casa, a la casa de Dios, tocamos los instrumentos para Él, alzamos nuestra voz para Él, nosotros levantamos nuestras manos para Él. Bendito Dios. Yo siempre he dicho, nosotros no le damos la gloria a Dios, nosotros glorificamos el nombre de Él, porque las glorias son de Él, yo no tengo nada que darle. Amén. La gloria es tuya, Rey de gloria. Así es, Señor. Oramos, Señor. Cuando nosotros predicamos, Él es el centro del mensaje. Independientemente del tema que se trate, todo mensaje, hermano, todo mensaje que usted escuche, del tema que sea, matrimonial, de todo lo que usted se imagine, siempre la finalidad va a ser ¿qué? Agradar a Dios. Así es. La finalidad siempre va a ser estar más cerca de Él. Siempre nos va a llevar hacia el mismo punto porque Él es el blanco perfecto. Amén. Y esto es algo que Job no entendió. Bendito Dios. ¿Sabe cuándo lo entendió? Porque a pesar de ser un hombre íntegro, santo,
prácticamente perfecto delante de Dios. Hermano, usted puede ser lo que usted quiera. Podemos ser los más santos, los más íntegros. Podemos ser los que mejor cantamos, los que mejor oramos, el que mejor predica. Pero nos cuesta entender que nosotros no somos el centro. Así es, Señor. El centro del culto es Él. Amén. El centro de mi vida es Él. El centro de mi día y mi vida hacia donde yo vaya es Él. Y aun cuando yo me muera, Él me guiará aún más allá de la muerte. Y el centro seguirá siendo Él. Amén, así es, Jesús. Porque no hay otra fuera de Él. Gloria al Señor Jesús. Así es, Señor. Y ahora que lo pienso, Job tuvo que pasar esta prueba. No porque haya pecado, como decían los amigos, sino porque era íntegro, era santo, era perfecto, pero tenía un problema. No conocía su lugar porque quiso cuestionar a Dios. Y ahora yo le pregunto, ¿dónde estaba usted cuando Jesús murió en la cruz del Calvario? Bendito es Jesús. ¿Dónde estaba usted? ¿Dónde estaba yo cuando el Espíritu Santo se movía sobre las aguas, cuando todo estaba desordenado y vacío? ¿Dónde estábamos nosotros cuando Dios con su palabra creó la tierra? ¿Dónde estaba usted? ¿Dónde estaba yo cuando Dios con sus manos formó el primer hombre, del cual han pasado 1000 años, miles de años, para poder llegar hasta hoy? Poderoso Dios. ¿Dónde estaba usted cuando Dios abrió el mar rojo? Cuando Dios levantó el hacha. Porque siempre decimos Moisés, Elías, Eliseo. Siempre se le atribuye el hombre. Pero el que hace el milagro es Dios. Amén. Moisés murió, Elías murió, Eliseo murió. Los apóstoles murieron. Todos los discípulos que han surgido han muerto. Y nosotros también vamos hacia el mismo camino. Así es, Señor. Pero sus obras siguen. Así es, Señor. Y a pesar de ser el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Omega, el Alfa, el principio y el fin, constantemente está pendiente de nosotros. Amén. Bendito sea su nombre, Padre eterno. Y usted no crea que esto no me costó entenderlo. Bendito Dios. Porque a veces siempre nos hacemos la misma pregunta: ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Acaso es yo de cuestionar a Dios? ¿Acaso es yo de poner en duda la veracidad de Dios? ¿Acaso yo he de cuestionar sus hechos, sus decisiones? ¿Acaso Dios a mí me ha pedido un consejo? ¿Acaso Dios ha venido y se le ha presentado físicamente para poder preguntarle cómo accionar o cómo proceder? Se lo voy a dar firmado si quiere, que Dios a ninguno, no hay hombre al cual Dios le haya pedido un consejo. No, Señor. Bendito Dios. ¿Por qué Dios a mí habría de preguntarme qué hacer Bendito Dios. cuando Él es Señor de señores? Amén. Así es, Señor. Gracias. Bendito es Dios. Dios. Uno de los temas de los cuales nosotros estamos hablando y el por qué nosotros tomamos a veces el lugar de Dios depende de muchas actitudes, porque no sé si llamar las cualidades. Hay algo que todos nosotros tenemos, y eso es independiente de la persona, todos tenemos, y se llama ego. Para que usted entienda y no lo malinterprete, porque no es lo mismo el ego que el egocentrismo. No es lo mismo. El ego, descrito en palabras para nosotros, dice que es la instancia psicológica que permite a una persona reconocer su propia identidad. Actuar como un yo consciente
y medir entre los deseos internos y la realidad exterior. Cuando nosotros hablamos sobre el ego tiene que ver con cuando yo me reconozco conmigo mismo. Tiene que ver con mi persona, con lo que yo soy, con lo que yo sé, o bueno, con lo que usted sabe, que usted se conoce como usted es, como usted, sus gustos, cuáles son sus preferencias y también cuáles son sus deseos, cuáles son sus proyectos, cómo es que usted se reconoce, cómo es que usted se percibe. Si se percibe bonito, feo, gordo, flaco, chico, blanco, moreno. Pero dentro de esto hay muchos sinónimos. Y dentro de estos sinónimos está el egocentrismo. Que el egocentrismo es cuando yo mismo, me pongo a mí en el centro de todo. Sin importar quién esté alrededor. Porque el egocentrismo, una persona egocentrista es así. Y tiene una similitud, es muy parecida al narcisismo. Pero tiene cierta diferencia. ¿Por qué? Porque una persona egocéntrica no le importa si la gente opina o no bien de él. Porque va a seguir siendo el centro, porque para él es el centro de atención. Por el contrario, el narcisista es casi igual, que también quiere ser el centro, pero depende mucho de la opinión y de la validación de la gente. Dentro de estas dos características que les digo, estas dos palabras que les digo, entran otros tipos de actitudes, como por ejemplo, la altivez, el orgullo. Y estoy hablando del orgullo de mala manera, porque hay un tipo de orgullo que es bueno. Porque hay dos tipos de orgullo. Hay un orgullo que es malo y otro es bueno. Por ejemplo, el orgullo, el sentirse orgulloso cuando usted tiene un hijo y lo reconoce, se siente orgulloso, se siente inflado o está orgulloso de sus logros. Eso es un buen orgullo. Ahora, cuando es un orgullo que tiene que ver con la soberbia, ese es otro tipo de orgullo. Como le digo, dentro de estas palabras aparece el orgullo, la soberbia, la arrogancia, la altanería, la persona engreída, la presumida y la persona que se cree superior. Normalmente, alguien que no es capaz de reconocer a Dios como absoluto, alguien que no es capaz de reconocer que hay una deidad por encima de nosotros, normalmente cumple con algunas de estas cualidades. Bueno, con esta actitud. ¿Por qué? Porque fíjese que normalmente una persona soberbia, altiva, engreída, ¿cómo es? Ya lo definí. Pero en la práctica, ¿cómo es? Es alguien que no escucha razones, siempre tiene razón, es alguien que no es capaz de oír consejos, es alguien que es cerrado, es alguien que no es capaz de escuchar una opinión. Usted puede estarle dando las 1001 razones y no va a entender. Generalmente tiende a ser gente que mira en menos, que se cree superior. Es que yo lo hago mejor, es que yo cocino mejor, es que yo limpio mejor, es que yo predico mejor, es que yo canto mejor, es que yo. Parecimos juguete yo-yo. Y lamentablemente, nadie dice que usted no cocine rico, nadie dice que usted no lave bien, nadie está diciendo que usted no cante bien. El tema es que siempre va a haber alguien mayor. Como hay un dicho por ahí, siempre dicen, siempre hay uno más fuerte. Y siempre lo va a haber. Siempre. Pero en nuestro caso, nosotros como hermanos, y esto es lo que Jesús aconseja, no queramos tomar los primeros lugares, sino el último. Así es, Señor. Para que el que nos tenga que reconocer sea Él. Amén. No que nosotros busquemos nuestro propio reconocimiento. No como Job, no es que yo quiero ir a justificarme frente a Dios. No es que yo quiero ir a darle mis explicaciones porque yo soy santo, porque yo soy íntegro, porque yo he hecho las cosas bien. Bendito eres. Tan así, fíjese que Job dice que hacía sacrificio hasta por si acaso, por si es que los hijos habían pecado. A ese punto lo hacía. Así es, Señor. Pero es que yo quiero ir
a explicarle esto a Dios porque Dios me tiene que escuchar y yo sé lo que me va a responder. Equivocado. Qué equivocado estaba Job. Santo Dios. Y es exactamente lo mismo para nosotros. Para usted, para mí, para todos los que estamos aquí presentes. Alabado sea su nombre. Nosotros tenemos que aprender a Gloria a conocer Dios. nuestro lugar. Así es, Señor, amén. Santo es su nombre, poderoso Dios. Mi hermano, por favor, pueden apagar el teléfono. Gracias, Jesús. Nosotros Gloria a Dios. Bendito Dios. Por eso siempre le digo que ponga su teléfono en silencio antes de la palabra. Bendito y alabado sea su nombre. Como le digo, dentro de esto de lo que estamos hablando sobre Job con Dios, Job se equivoca garrafalmente en creer que puede ir a justificarse y hablar frente a Dios. Cuando en realidad Job tiene que aprender a conocer su lugar. Y eso lo he estado meditando por harto rato, en de que usted y yo, nosotros como cristianos, debemos aprender a conocer nuestro lugar también. Porque fíjese que si nosotros sacamos a Cristo, y esto lo hago particularmente sobre los temas de la iglesia, porque a veces creemos que porque Dios nos ha dado dones, porque Dios nos ha dado ciertas gracias, porque Dios nos ha dado talentos, a veces nos creemos mejor, a veces inclusive, que lo que Dios puede hacer en nosotros. Y sacamos a Jesús de la ecuación, sacamos al Espíritu Santo de la ecuación. Y cuando usted lo saca de la ecuación, que es lo que le decía anteriormente, se saca la base. Porque fíjese que nosotros entramos en la salvación cuando Jesús muere, Así es, cuando Señor. Jesús hace el sacrificio. Gracias, Jesús. Bendito eres Dios. Usted y yo, antes de que Jesús muriera en la cruz del Calvario, ninguno de nosotros podía entrar en la gracia. Así es. ¿Alguno de ustedes acaso era salvo antes de Jesús? No, Señor. Ninguno. Cuando llega Cristo es cuando nosotros alcanzamos por fin ese regalo. Gracias, Señor. Entonces, ¿acaso soy yo mejor que Dios? ¿Acaso soy yo mejor que lo que Él puede hacer en nosotros? ¿Acaso puedo yo cambiar a la gente? ¿Acaso puedo yo escudriñar el corazón de los hombres? Bendito sea su nombre. ¿Acaso puedo yo cambiar el pasado, el presente o el futuro? Eso solamente está en las manos de Dios. Amén. Y yo le pregunto a usted, ¿por qué hemos nosotros de cuestionar a Dios? En Job, y con esto ya voy a estar terminando, gloria a Dios. En Job capítulo 40, versículo 1 dice así: Además respondió Jehová a Job y dijo: ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: He aquí que yo soy vil. Le costó entender. Santo Dios. Le costó entender. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Así es, Señor. Y gracias a todo este suceso que lamentablemente Job tuvo que pasar, llegamos al capítulo 42 y dice así, versículo 1. Respondió Job a Jehová y dijo: Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Así es, Señor. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Gloria a Dios. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Amén. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Bendito. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza.
Bendito sea el Rey de Gloria. Para poder conocer a Dios, para poder realmente amar a Dios, Bendito. usted tiene que conocer su lugar. Y lamentablemente su lugar y mi lugar, por muy bonito que nos veamos, por el cargo que tengamos, somos solamente polvo y al polvo vamos a volver. Y por más que Dios pueda hacer muchas cosas con nosotros, que seamos un canal de bendición, que podamos ser evangelistas, predicadores, cantantes, lo que usted quiera, siempre, siempre, siempre seguiremos siendo el mismo polvo. Así que no se le suba el humo a la Señor, cabeza. amén, amén. No se cree indispensable, porque ninguno de nosotros es indispensable. Y el día que nosotros muramos, el día que nosotros no estemos, Dios seguirá haciendo las obras, Dios seguirá haciendo los milagros, Dios seguirá trabajando, Para siempre. Dios seguirá moviéndose en su iglesia y Dios seguirá hablando a su pueblo. Dios seguirá guiando los pasos de su pueblo, de su iglesia, seguirá corrigiendo, seguirá enseñando, porque si hay algo que Dios nunca hace, como dijo el pastor Felipe, dijo, si hay algo que Dios nunca desaprovecha es para poder dar una enseñanza. Amén, Y a amén. Dios. Como no la madre. Gracias. Así que conozca su lugar, hermano, Bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. porque el único digno de alabanza, de pleitesía y de toda adoración, de toda devoción, de toda exaltación, de toda gloria, de imperio, alabanza, por los siglos de los siglos, el alfa, el omega, el principio y el fin, el cordero inmolado, Cielo, usted, mi Rey. el que dio su vida por usted y por mí. Amén. Él es digno, el único digno de ser exaltado y glorificado, y Él es el centro de todo. Amén, amén. Todo gira en torno a Él. Gloria a Dios. Esa ha sido la palabra del Señor, y voy a entregar este lugar a mi hermana Camila, glorificando el nombre del Señor. Señor,